Hola, mi nombre es Carlos Pintado, soy estudiante del Colegio Particular Antonio Peña Cerri, perteneciente al segundo año paralelo BIF. En este día voy a explicar sobre el coseno y su teorema. Bien, antes de pasar con el teorema, empezaré diciendo un poco y hablando sobre el coseno. Bien, como aquí dice, el coseno de un ángulo de un triángulo rectángulo se define como la razón entre el cateto adyacente y la hipotenusa. Esta es una de las razones trigonométricas. Se llama razones porque se expresan como el cociente de dos de los lados del triángulo rectángulo. Su abreviatura es el cos, que viene proveniente del latín cosimos. Aquí se puede observar un ejemplo de un triángulo y al lado su fórmula. Y como se puede ver, dice que la fórmula es el coseno es igual al cateto adyacente o contiguo sobre la hipotenusa. Como aquí dice, la ley de los cosenos es usada para encontrar las partes faltantes de un triángulo oblicuo. Este puede ser no rectángulo, cuando ya sea las medidas de los dos lados y la medida del ángulo incluido son conocidas como lado, ángulo, lado, o las longitudes de los tres lados, que sería lado, lado y lado. En cualquiera de estos casos que acabé de hablar, es imposible usar la ley de los senos, porque no podemos establecer una proporción que pueda resolverse. Como aquí pueden observar, la ley de los cosenos establece que c al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado. Esto menos 2ab por el coseno de c. Más adelante explicaré de dónde proviene esta fórmula. Esto de aquí se parece al teorema de Pitágoras, excepto que para el tercer término, y si el ángulo C es un ángulo recto, el tercer término es igual a 0, porque el coseno de 90 es 0 y se obtiene del teorema de Pitágoras. Es así que el teorema de Pitágoras es un caso especial en la ley de los cosenos. Como aquí se puede observar, la ley de los cosenos también puede establecerse como es igual a la fórmula principal que acabaron de ver, que sería, solo se cambian los términos. Como aquí se puede observar que b al cuadrado es igual a al cuadrado más c al cuadrado. Todo esto menos 2ac por el coseno de b. Y de igual manera se puede observar aquí esta fórmula donde se toma como primer término el al cuadrado. Aquí también pueden observar una pequeña imagen de lo que sería el teorema del coseno. Y que aquí nos dice que el teorema del coseno relaciona un lado del triángulo con los otros dos. Y el ángulo que forman estos, aquí el teorema del coseno anuncia que el cuadrado de un lado, como lo mencioné, A, B o C, cualquiera de un triángulo es igual a la suma de los cuadrados de los dos lados restantes, menos el doble del producto de ellos. Todo esto por el coseno del ángulo. Ya sería el ángulo A, B o C. Como aquí se puede observar en la imagen, que aquí este sería el lado A, el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C. Y respectivamente proporcional e inversamente están sus lados. Como aquí se puede observar, está el ángulo A y en el otro lado está el lado A, el ángulo B y su lado con B y su ángulo C con el lado C. Y aquí hay unos pequeños ejemplos. Estas son las fórmulas que se obtienen al resolver el teorema del coseno. Y como aquí pueden ver, dice que siendo A, B y C los costados y los ángulos A, B y C, estos pasarían a ser los ángulos del triángulo. Bien, el teorema del coseno es una generalización del teorema de Pitágoras para cualquier triángulo. De hecho, si el ángulo A, el ángulo que esté aquí, fuese recto, es decir, que tendría 90 grados, su coseno sería 0, quedando, como aquí se puede observar, al cuadrado menos b al cuadrado más c al cuadrado. Si el ángulo A fuese obtuso, es decir, menor a 90 grados, entonces el coseno saldría y sería negativo. Ahora pasaremos a un ejemplo que acabo de hacer, donde lo voy a explicar, donde aquí sería demostración del teorema del coseno. Como aquí pueden observar, he dibujado un triángulo con sus respectivos ángulos, el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C. Y asimismo he puesto sus lados inversamente proporcionales, donde está el ángulo A, el lado B y el lado C.
Pero como aquí dividí el triángulo en dos, se puede ver que este es el lado Z y este es el lado C menos Z. Igualmente he sacado la altura y a la altura le he puesto H1. Como aquí pueden ver, he puesto primeramente la fórmula del coseno, que sería el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Bien, ahora pasaremos a la demostración del teorema del coseno. Como aquí pueden ver, el primer razonamiento que hago es sacar el lado A. Entonces, empecemos con que A lo elevo al cuadrado. Esto sería igual a la altura, ya que la altura es el cateto adyacente y esto lo sumo más el lado que está aquí, que sería C menos Z. Igualmente esto elevado al cuadrado. Y de la misma forma lo hago con el lado B, que igualmente es B al cuadrado, lo elevo, más su altura al cuadrado, más Z al cuadrado, ya que tomo el lado B y como pueden ver es el lado de acá. Por eso lo sumo más Z al cuadrado. Y el de arriba, como pueden ver, lo sumo y sería C menos Z al cuadrado. Una vez tenido esto, despejo las h's, que serían la altura. Las despejo y me quedaría, el primero me quedaría a al cuadrado menos c menos z al cuadrado. Y despejo en la parte de abajo, que sería, despejo la altura y me quedaría b al cuadrado menos z al cuadrado. Únicamente despejo y paso la h al otro lado. Una vez obtenido esto, pueden ver que aquí resalto los términos. Es decir, resalto b al cuadrado menos z al cuadrado. Y al cuadrado menos, abro paréntesis c menos z al cuadrado. Entonces, se puede ver que estos términos que acabo de resaltar se reflejan en la parte de acá del procedimiento. Entonces, como los resalté, despejo las h's y se puede ver que me queda b al cuadrado menos z al cuadrado es igual a al cuadrado menos, abro paréntesis, c menos z igual al cuadrado. Entonces sigo con el procedimiento y coloco lo mismo, b al cuadrado menos z al cuadrado es igual a al cuadrado, pero para seguir resolviendo este teorema del coseno, aplico binomio al cuadrado, es decir, despejo lo que está en paréntesis y me quedaría c al cuadrado menos 12z más z al cuadrado. Sigo resolviendo y aquí lo que hago es quitar el paréntesis, pero cambiar de signo lo que está dentro del paréntesis. Es decir, como el signo que tengo antes del paréntesis es negativo, todo lo que está dentro se va a cambiar de signo. Entonces, el c al cuadrado era positivo y lo pasé a negativo. Como pueden ver, el menos 2cz era negativo, pero con la ley de signos de menos por menos se me convierte a más. Y el z al cuadrado era positivo, pero igualmente con la ley de signos podemos ver que menos por más es menos y me quedaría así. Como pueden ver, aquí tengo dos términos semejantes. El z al cuadrado. Estos términos se van porque se restan. Igual como son semejantes, se pueden simplificar. Entonces sigo resolviendo y el a al cuadrado lo paso acá para despejar al cuadrado, que sería la primera parte de toda la fórmula. Entonces paso el al cuadrado al otro lado, el b al cuadrado lo paso acá y aquí todo se cambiaría de signo, pero este es un paso que no puse y se lo multiplica a todo esto por menos 1 para que me quede b al cuadrado más c al cuadrado menos 2cz. Ahora he encerrado el término z. El término z es el término que vamos a despejar. Entonces, para hacer esto, como pueden ver, he puesto una flecha que vamos a sacar el coseno del ángulo A. Sacando el coseno del ángulo A, aplicamos la fórmula que sería cateto adyacente sobre la hipotenusa. El cateto adyacente en este triángulo de aquí es Z, ya que está al lado del ángulo A. Y su hipotenusa es B. Entonces quedaría coseno de A sería Z sobre B. Aquí despejamos la z, que es el término que necesitamos saber. Despejamos la z, pasamos al otro lado y me quedaría b por coseno de a. Entonces, en la fórmula final me quedaría a al cuadrado menos b al cuadrado más c al cuadrado menos 2c
y ya no iría el término z porque ya lo despejamos. Y el término z sería b al cuadrado, no, b por coseno del ángulo A. Y igualmente acá abajo he puesto las otras dos fórmulas, dependiendo de lo que quieras sacar. Si quisieras sacar b, entonces b sería al cuadrado. Y todo, miro la fórmula principal. Y en la fórmula principal donde tenga b, lo reemplazo por a, por la letra a. Entonces me quedaría a al cuadrado más c al cuadrado menos 2ca y por coseno de b, porque sería el ángulo b. Igualmente, si quisiera sacar el lado c, sería c al cuadrado y aquí donde vea la c, la cambio por la letra a y donde vea la letra a la cambio por la c. Entonces me quedaría b al cuadrado más a al cuadrado menos 2ab por el coseno de c, que es el ángulo que quisiéramos saber. Entonces aquí quedarían las tres fórmulas. Y estas fórmulas se nos hacen fáciles, la del b al cuadrado y c al cuadrado. Porque por la sencilla razón de que ya tenemos una fórmula principal, que es la que estoy resaltando en rojo. Y bueno, espero que les haya servido esta información y espero que hayan aprendido más sobre el coseno del teorema, perdón, el teorema del coseno y sobre el coseno. Gracias por su atención.